Muy buenos días, mi nombre es José Daniel Chávez Uribe, número de matrícula es MX007857, Universidad Unilab. La materia que estoy cursando es Justicia Constitucional y Administrativa con la licenciada Juanita Barrios Volado, título Proyecto Integrador a 1 de noviembre de 2020. En este proyecto integrador le vamos a dar solución a unas preguntas relacionadas con respecto al curso que realizamos. Una de estas preguntas, la primera es, de los tres poderes del Estado, ¿cuál consideras que es el más importante y por qué? Recordemos que los poderes del Estado es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, recordemos que se encarga de crear leyes. El Ejecutivo es el administrador del Estado, en este caso el presidente de la República, y el Judicial es el que se encarga de que esas leyes se lleven a cabo conforme a la ley. Para mí, de estos poderes, el más importante se podría decir que es el legislativo. ¿Por qué? Porque ese es el que se encarga de crear leyes. Sin embargo, si no existe un ente, si no existe un poder que haga por medio de la coacción, por medio de leyes o por medio de la autoridad a que las personas se acaten o estén dentro de la conducta regulada por las leyes, no tendría sentido. Entonces, por ende, el Poder Judicial es de mayor valía. ¿Por qué? Porque es el que hace que las personas no realicen actos de delitos y que estén dentro del sistema judicial y jurídico aplicable. En este caso, dentro de las leyes aplicables. Tenemos la segunda pregunta que es, después de analizar las garantías individuales y los derechos fundamentales de las personas, menciona al menos 5 de estas garantías o derechos que consideres como las más importantes y menciona por qué de las consideras importantes. Pues tenemos las garantías individuales o derechos humanos o derechos fundamentales integrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1 al 29, en el cual tenemos, por ejemplo, el derecho de tránsito, en el cual sabemos que cualquier persona tiene derecho de transitar dentro del país sin algún documento oficial. En este caso, mientras sean nacionales, no necesitamos permiso de nadie para ir de un lugar a otro. Es un derecho de tránsito, es muy importante. ¿Por qué? Porque reactiva la economía y tenemos la libertad de estar dentro de nuestro país sin necesidad de algún documento. Me llega a la mente ahorita el derecho de petición, el artículo 8 constitucional, en el cual nos dice que podemos pedir nosotros a las autoridades que cualquier cosa, ¿no? Fundamentándolo y motivándolo. Ese derecho es importante debido a que como ciudadanos tenemos la facultad de poder presentar estos escritos y la autoridad tiene la obligación de respondernos. Por ejemplo, me llega el derecho a la salud, artículo 4, ¿no? El derecho a la vivienda. También tenemos aquel derecho fundamental, el derecho que nos dice que todas las personas tenemos derecho a una vivienda, ¿no? A la salud, que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, a la igualdad, a la equidad. Estos derechos fundamentales son de muy ahora sí, muy importantes debido a que nos hace iguales ante todos. Son derechos humanos respaldados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igual por las Naciones Unidas, y por ello me parecen muy importantes. El derecho a la vida también me viene a la mente el artículo 6, derecho de expresión. Todas las personas tenemos derecho de expresarnos, ya sea escrita o por escrito, verbalmente, ¿no? Nadie puede coartarnos ese derecho, nadie nos puede silenciar. Podemos hacer el derecho de imprenta, artículo 7, ¿no? Que dice que todos podemos escribir cualquier cosa relacionada y nadie lo puede, ahora sí, nos puede coartar estos derechos que tenemos, ya que están consagrados dentro de nuestra Carta Magna y la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y de los Ciudadanos. Cabe mencionar que son importantes. ¿Por qué? Porque son los derechos que tenemos las personas. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, el derecho a una equidad, el derecho ¿cómo se llama? A los grupos étnicos. Todos ellos están consagrados en nuestra Constitución del 1 al 29. Cabe mencionar que para mí, en especial, cualquiera de estos derechos son importantes.
¿Por qué? Porque son derechos fundamentales y derechos humanos consagrados en materia internacional, tanto como en nuestra Carta Magna. Como estudiosos de derecho tenemos la obligación de conocer cada uno de ellos para poder nosotros proteger, ayudar y poder nosotros dirimir controversias que susciten derivado de estas violaciones a los derechos fundamentales y humanos que, que existan, ¿no? En este caso, como estudioso de derecho y como futuro abogado, tenemos la obligación de conocerlos y llevarlos a cabo a la práctica. Tenemos también la pregunta que dice, de acuerdo a lo vivido, en lo personal o por alguien cerca de ti, ¿consideras que la corrupción se está erradicando del gobierno en cualquiera de sus niveles o crees que aún sigue practicándose comúnmente, aunque haya cambios en los partidos de gobierno? Definitivamente esta pregunta de corrupción es una pregunta totalmente política. La corrupción, desgraciadamente, en México siempre ha existido y esperemos que ya no exista. Sin embargo, los cambios en las leyes, las legislaciones, en los tratados, han hecho que la corrupción ha ido disminuyendo. La población no lo ve de esa forma. La población estábamos acostumbrados a la corrupción. Por todo queríamos pagar, queríamos que se agilizara un trámite, que le dábamos un dinerito, qué sé yo, a un ministerio público, a un actuario, qué sé yo, para poder acelerar el proceso. Aquella corrupción desde altos niveles, presidentes, gobernadores, alcaldes, municipales, qué sé yo. Esas corrupciones son las que tenemos que erradicar poco a poco. ¿Por qué? Porque ese es el mal que nos hacen, por eso la sociedad no podemos crecer. No puede llevar un camino recto. ¿Por qué? Porque ese tipo de corrupciones, no estamos hablando de una corrupción económica, sino también social y política, es lo que hace que nuestro país no salga de ser un país tercermundista. No podamos competir con con los mejores países primermundistas. ¿Por qué? Porque la corrupción siempre está latente. Tenemos los narcotraficantes más ricos del mundo en México, tenemos a las personas, una de las personas más ricas del mundo, tenemos pobreza y es algo que no existe la equidad de la igualdad dentro de. La corrupción desgraciadamente ha hecho que la sociedad nos, ¿cómo se llama? Las leyes no se respeten, las leyes las pasen sin ver. Desgraciadamente se va a erradicar, afortunadamente se va erradicando poco a poco, pero gracias a la ciudadanía y a un buen gobierno y para llevar a cabo las leyes de manera adecuada y llevarlas con un control y también para poder defender a las personas que son violadas en sus derechos humanos. ¿Por qué? Por la corrupción que existe. Por la corrupción que existe dentro de las materias administrativas, laboral, civil, en todas estas ramas. Tenemos la siguiente pregunta que dice, desde tu punto de vista, ¿qué importancia consideras que tienen las juntas de conciliación y arbitraje en nuestro país? ¿Estimas que sería conveniente que dejaran de tener el carácter administrativo y pasen a formar parte del sistema de justicia del Poder Judicial? Pues a mí me parece muy importante ya que ya esto está a la vuelta de la esquina. Con lo de las enfermedades, con las pandemias y todo eso, recordemos que la Junta de Conciliación y Arbitraje dejó de trabajar y quedaron desprotegidos todos los trabajadores, aquellos que se les afectaron y se les violaron sus derechos humanos por parte de los patrones, por parte de las empresas. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba el dinero y empezaban a despedir así diestra y siniestra. Sin embargo, pues los trabajadores quedaron desprotegidos durante un largo tiempo. Han estado desprotegidos, siguen estando desprotegidos. ¿Por qué? Porque todavía no se define la materia administrativa que se va a llevar. Necesitamos ver los procedimientos, el alcance y los objetivos que tiene este nuevo sistema. Ojalá sea favorable para el trabajador. ¿Para qué? Para que se le liquide, se le finiquite de manera correcta conforme a las leyes generales de trabajo. ¿Por qué? Porque existe mucha corrupción. En las juntas de conciliación y arbitraje existía corrupción por medio de los defensores de oficio, que no querían realizar realmente el trámite porque las personas trabajadoras no tenían la capacidad económica para poderlos llevar. Y ellos simplemente llegaban a una conciliación en donde se beneficiaba tal vez el licenciado de oficio, parte de la empresa y quedaba desprotegido el trabajador. Sin embargo, con el nuevo sistema que se va a adaptar, esperemos que dé resultados favorables para la sociedad y para los trabajadores, para no tenerlos desprotegidos tanto tiempo. Esperemos que esta situación del COVID y la pandemia se solucione
¿Para qué? Para que podamos ejercer, podamos llevar a cabo las diligencias correspondientes en materia laboral para poder proteger estos derechos fundamentales de los trabajadores. Tenemos, la siguiente pregunta es, en el estado en donde resides, ¿cómo se conforma el Poder Judicial y qué atribuciones le corresponden? Pues el Poder Judicial es de la Ciudad de México, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ese tribunal y el Consejo de la Judicatura son órganos judiciales. Tenemos que sus funciones es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Tenemos que también una de las características del Consejo, una de las funciones son garantizar la dependencia del Poder Judicial de los otros poderes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues él tiene que garantizar que el Poder Judicial esté realizando las tareas adecuadamente, conforme a derecho y conforme a las reglas. Para ello, cada órgano tiene su ley orgánica, en las cuales podemos encontrar las funciones y fundamentos de cada institución. Mis conclusiones acerca del tema es que la administración pública, la constitucional, es muy importante. Aparte, son temas de gran importancia lo que es la justicia administrativa y constitucional, ya que recordemos que la justicia constitucional deriva de violaciones de derechos humanos consagrados dentro de nuestra Carta Magna, y la justicia administrativa son por actos y omisiones dentro de procedimientos administrativos que afectan al particular. Cabe mencionar que son dos ramas distintas. ¿Por qué? Porque mientras una garantiza los derechos humanos, otra garantiza un buen procedimiento por parte de las instituciones. Me parece excelente este tipo de materias porque nos abre más el aspecto jurídico en la vida práctica. Por su atención, muchas gracias.